Bueno, bienvenidos a esta segunda jornada del Seminario Internacional de Mediación Lectora y Narración Oral, que está apoyado en este año por los fondos del libro y la lectura en su convocatoria 2025. Próximo año hablaremos de fondos del libro, no, de la lectura, la escritura y la oralidad, como bien les contó ayer la Nicole. Y hoy día tenemos una jornada más breve. Tenemos los talleres en la tarde a las 3, así que si están inscritos en alguno, hay que ser muy puntuales porque a las 5 la biblioteca se cierra. Entonces, tenemos que tratar de empezar a las 3 porque 10 para las 5 hay que estar cerrando, ¿vale? Para que no nos demoremos, porque va a ser justo después del almuerzo, ¿sí? Entonces eso va a ser como bien importante. Y hoy día vamos a iniciar con una conferencia a cargo de Carolina Rueda y luego vamos a tener una sesión dialogada como la de ayer, donde van a participar Claudia Castora de Chile, Aldo Méndez de Cuba, que se viene bajando del avión, literalmente, y Griselda Rinaldi de Argentina, que estuvo ayer también con su conferencia. Entonces les voy a presentar a Carolina, una de las narradoras orales más reconocidas de Hispanoamérica, más de 3 décadas de trayectoria, graduada en literatura y poseedora de un repertorio de cuentos de las más variadas procedencias e invenciones. Como artista, se caracteriza por realizar adaptaciones, obras derivadas y versiones libres de autores de la literatura universal y versiones de relatos de tradición oral del mundo. A lo largo de su carrera profesional, ha realizado más de 2.400 funciones para todo público en diversos países y ayer tuvo llena la sala de cine de Ñuñoa con su espectáculo El Juego de las Sombras, que si no fueron, de verdad que se lo perdieron. Estuvo maravilloso. Caro nos trae entonces la conferencia de este sábado. Caro, todos tuyos. Un aplauso, por favor, para Carolina. ¿Puedo trabajar sin micro o no? Mejor no. Vale. Hola. Hola. ¿Funciona? Vale, listo. Bueno, pues buenos días, bienvenidos y muchas gracias por haber venido a escuchar esta conferencia, que más que una conferencia es como una aproximación a un tema que siempre me ha parecido como muy atrayente. Yo soy hija de un locutor y estoy enseñada a tener cerca unas voces muy hermosas, como muy amparadoras, porque por un lado estaba la voz de mi papá, pues que tenía esa cosa envolvente y agarradora, y la voz de mi mamá, que sin tener esa cosa de locutora, sí tenía una voz supremamente íntima y cercana a la que yo amaba pedirle que me contara las historias de cuando ella era pequeñita, que eran los cuentos que me contaba. Y mi papá ellos tenían un acuerdo y era que cuando alguno de los hijos hacía una pilatuna, mi papá tenía un personaje que era el Pipiripao. Entonces, el Pipiripao hacía la cagada que hubieran hecho los niños en el día. Entonces, vos llegabas y tu papá te contaba lo que vos sabías, o sea, por lo que tu mamá te había regañado, entonces mi papá decía, me contaron que Pipiripao, y contaba lo que hubieras hecho, ¿no? ¿Sabías? Y uno, no, ni idea. Y era como esta manera, la manera, digamos, como de ponernos en cintura sin entrar directamente al regaño. Y hace un par de años estuve en Medellín y había un narrador que es un escritor, es un animador de la lectura, que me llegó con un regalo que es uno de los regalos más hermosos de amor que haya yo recibido. Me llegó con esta bolsita que está aquí y con esta cosita que no sé, tal vez los más jóvenes no lo conocen. Esto tenía fotos, cuando uno era chiquito uno veía fotos aquí. Y este que me regala dice: del ruiseñor quiero aprender el remedio para esclarecer la voz. Tacaray Kikaku. Y este regalo me pareció tan hermoso que se lo dieran a uno como narradora, ¿no? Que hubiera alguien que llegara con esto para vos, con ese letrerito. Y este es un poco como el epígrafe de lo que voy a intentar hablar hoy con ustedes. A mí me ha impresionado siempre la voz de los cuenteros. Y ahí no estoy hablando en el sentido metafórico, que también es muy importante. En el sentido metafórico nos estamos refiriendo a su punto de vista, su manera de ver, su visión del mundo, esa voz propia, sino al material que es la voz. Y me sorprende porque rara vez me han enamorado los cuenteros más virtuosos vocalmente, más locutores.
Esos no, como que, en fin, a menos de que tengan una cierta cosa, que es lo que voy a intentar develar en estas palabritas que voy a decir, el virtuosismo vocal no me interesa en la narración. He escuchado muchísimo más atentamente voces que pueden tener problemas de dicción, problemas de acento, problemas de tono, que voces perfectas, educadas, muy colocadas y muy situadas, pero que a mí no me dicen nada. Y sobre eso es que empecé esta reflexión. Entonces voy a medio leer, a medio hablar, ¿vale? Sí, bueno. La voz y su arquitectura. Me llama mucho la atención en el ejercicio de la narración oral la significación de la voz del narrador. Y cuando hablo de la voz, podemos hablar por un lado de su propia voz en el sentido metafórico, su punto de vista, su mirada sobre el mundo. Pero por otro lado hay algo en cuanto a la materialidad de lo vocal del narrador. Algo que consiste en insumos que se le brindan al público escondidos dentro de la característica vocal de cada uno. Estos insumos favorecen la disposición de escucha, favorecen la capacidad de concentración y de metáfora, el afecto y el deseo de saber qué ocurrirá y la composición general de esta cocreación que hacemos juntos. El que cuenta y el que comparte con nosotros su tiempo, su oído y su imaginación. Son muy raros los narradores cuya voz se funda en el virtuosismo. No quiere decir que no haya algo muy importante en este elemento fundacional de la comunicación, que es contar de viva voz con el gesto y la palabra. Pero más allá de la belleza objetiva de la voz está su verdad. Y cuando señalo esta palabra riesgosa, a lo que apunto es a que sentimos que el otro está mostrándose en un acto de profunda intimidad, de generosa desnudez, con sus debilidades y miedo. Recuerdo la serenidad que provocan algunas voces que en cuanto hablan nos hacen sentir seguros, cuidados, acompañados. Creo que parte de este oficio es recordarle al público que no está tan solo, que su escucha no solamente comparte con el que cuenta, sino con todos los que junto a él acompañan su escucha. Todos hemos sentido la sensación de estar separados de la manada, de no formar parte del mundo, de sentirnos impostores o invitados de piedra en el mundo que habitamos. ¿Qué es lo que brinda el narrador? ¿Qué es lo que su palabra ofrece? ¿Qué es eso que lo hace tan entrañable y familiar con gente con la que no comparte ni entrañas ni familia? Ese puente, ese camino de acceso, la resignificación de la realidad, la da la voz del narrador o de la narradora, la forma única y excepcional con la que describe su mundo, sus contenidos y con ella acompaña, regala y divierte. En esta reflexión sobre las formas de alcanzar la escucha del otro, insisto que parte de la escenografía está creada por la voz. En su acento, incluso sus imperfecciones vocales, son las que terminan por provocar en el que escucha el deseo, las ganas y el disfrute de lo que cuenta. La voz sería entonces una especie de continente a la vez que contenido, un camino que provoca en el que escucha esa sensación de goce y disfrute, de deseo de seguir escuchando. Esa voz está profundamente vinculada al alma del narrador, a su ritmo interno, a su manera de ver, de hacer presente lo evocado dentro de la historia. Si en el cine hablamos de la paleta de color, del diseño, en la narración esa paleta de color, esa estética armónica de los elementos de la historia, la presencia y el narrador y la escucha del público es la voz. Con ella convocamos memoria, deseo, protección, compañía y dirección. La promesa de valor que hacemos es garantizar al público que recorreremos aquellos caminos con ángeles y demonios con la confianza de que alguien ahí
sabe regresar a territorio seguro. Yo misma he encontrado con gente que me he encontrado con gente que me reconoce porque me oye y que me conoció hace muchos años y puede que de mi físico no se acuerden, pero me oyen y se acercan y me dicen, usted es la que cuenta cuentos, yo me acuerdo de usted porque la oí hace, no sé. Y esa posesión, digamos, del que has oído, esa posesión realmente, ¿no? Porque el público se te acerca sintiendo que esto que vos sacas por la boca es suyo, es para ellos como una casa. Entonces se te arriman con la idea de, es que yo a usted la oí y por su voz me acerco porque la reconocí, fue por la voz. Mi voz ha quedado sembrada en su espíritu como una arquitectura de la fantasía. Esta idea de la escenografía, de la paleta de color. Ayer en varias de las charlas que hubo a lo largo del día, encontraba yo que se hablaba de la palabra, ¿no? En general hablamos más del ejercicio de la palabra, del uso de las palabras, del armazón de las palabras, pero esto está antes de la palabra, está antes de casi del sentido de la historia. Tiene que ver con una atmósfera general que provoca el que habla, una atmósfera, insisto, de seguridad. Y me gusta decir que hay una promesa que cumplimos cuando contamos, y es que el público sabe que lo llevaremos a aquellos universos construidos en colectivo, pero esos universos pueden estar habitados, como digo, por ángeles y demonios. La única promesa que siempre estamos haciendo, y esa promesa es una promesa subterránea, la da la voz, porque hay una voz que vas a seguir, una voz que te va a regresar de nuevo a la realidad. Construimos el relato apoyados en la secuencia de hechos que lo conforman, pero realmente el público no viene solo a enterarse de la aventura que contamos, sino que busca una sensación de compañía, de seguridad, de testigo, que le alimente la familia, la manada, en un lugar sustentado más por la voluntad que por la obligación. Ahora vayamos por el camino de la estética, la escenografía y la paleta de color. La voz del narrador encarna una percepción entonces de casa, abrigo y familia. La voz del narrador es la verdadera garantía que se ofrece al público de que entrará a un mundo fantástico que puede tener buenos o malos eventos, pero que será llevado y devuelto a la realidad gracias al narrador que con su voz garantiza dos cosas. Por un lado, la existencia del mundo creado y por otro lado, el regreso al mundo tangible, al mundo conocido, al mundo que habitamos en el día a día. Aquí estoy tocando uno de los temas que más exploramos como narradores, que es el tema de la verosimilitud, que no consiste en un apoyo lógico, en una sustentación de los argumentos para contar, sino en una fe, en un afecto que hace que el otro decida que tú le vas a construir o vas a construir junto a él aquello que has traído para crear con el otro y que eso se va a aceptar independiente de su realidad científica o no. En general, los recursos del narrador son la viva voz y el gesto, y con esto no excluyo la posibilidad de uso escenográfico, musical o incluso de la narración con intervención de artes audiovisuales. Pero en su objetivo definitivo, el narrador ofrece con su voz un suelo firme de garantía emocional, de verosimilitud que hará que el público se entregue lo más rápido posible a permitir que ocurra el hechizo. Esto del hechizo, tuve una serie como de discusiones con un colega narrador, porque él decía que si tú mantenías el texto de la historia que estabas contando, estabas como no improvisando como narrador, no era narración, sino que ya se volvía teatro. Y yo decía, pero qué raro, porque si yo me tuerzo un tobillo y cuento la escena del tobillo, la voy mejorando en cada función. O sea, en cada vez que se lo cuento a alguien, mejoro la versión,
¿no? Ya digo, mejor cuento esto aquí y no aquí, porque vas logrando que tenga más efecto. ¿Cómo fue que te tronchaste el tobillo? Qué raro que eso funcione en la vida y ahora resulta que en el arte de la narración no se puede. Y he llegado como a través como de esa discusión, que lo bueno de las discusiones cuando son buenas es que te dejan pensando cosas y te hacen cuestionarte como actos de fe que tienes internos. Llegué como a una percepción, y es que a lo largo de las contadas, ¿por qué el texto se va manteniendo y se va afinando? Porque tú estás construyendo un hechizo. Y el hechizo requiere un cierto número de palabras, unas palabras que son esas y no otras, porque finalmente al ir contando y llegando como a una versión ideal del relato, vas a lograr por fin que la fórmula funcione, pero no fórmula en el sentido de fórmula repetida, sino que poco a poco vas afinando hasta que dices esto. Así logro que se provoque esta emoción, que lleguemos a este lugar, que el cuento abra su terreno a plenitud. Y me parece que muchas veces somos muy inconscientes del ejercicio del hechizo, a veces en pos de la cercanía, de una falsa cercanía, donde el mundo mágico de la historia queda violentado o violado porque el narrador lo rompe todo el tiempo para incluir palabras burdas o palabras que aparentemente acercan al público. Y puede que lo acerquen a la realidad, pero no lo están acercando a la historia. Entonces, esa construcción de hechizo, en general pongo como una metáfora, y es que vas contando y vas como inflando un globo, inflando el globo, inflando el globo. Si metes una palabra que no es o un ejercicio vocal que no corresponde al universo, pinchas el globo y se viene abajo y el hechizo se cae. Y entonces el público hace conciencia de que tiene que ir a apagar la luz, o bueno, aquí pagar la luz, tiene que ir a hacer alguna cosa, ¿no? O le faltó esto, o se le va a cumplir el tiempo del parqueadero. Es decir, vuelve a la realidad y pierde por completo el ejercicio fantástico del hechizo, de ese hechizo que nos hace colectivamente adquirir una experiencia única de comunidad. En tiempos como los que habitamos, en donde la presencia de lo inefable, de lo invisible, de lo intangible se pone en duda, donde todos los derechos a la poesía son castigados con represión e ignorancia, la voz del narrador se yergue como la materialidad que concreta el poder indeleble de la palabra dicha. La construcción de un universo, de un mundo, siempre implica un acto de fe, un ejercicio de confianza, de entrega, pero sobre todo de aceptación, más allá de las leyes lógicas, a compartir con otros, a crear junto a otros una nueva realidad que enriquezca nuestra experiencia vital. Esto me parece tan importante, porque ahora todos nos quieren volver concretos, todo nos lo quieren volver concreto, como si la experiencia vital solo se pudiera tocar y no respondiera a experiencias espirituales, a dolores, a compañías, a soledades. Y nosotros como narradores estamos ubicados ahí para con nuestra voz regresar como una resonancia emocional de que la humanidad está muchísimo más allá de lo tangible y muchísimo más allá de lo realista. Hay una ley de la física que a mí me parece como muy conmovedora, porque el ejemplo es una catástrofe. Estaban haciendo un puente colgante como en San Francisco o en California, en alguna de esas ciudades que tienen grandes ríos, aguas, ¿no? Entonces, claro, calcularon todo. Y cuando iban a inaugurar el puente, cuando pusieron el último ladrillo o cuerda, era un puente colgante, vino el viento. Y la resonancia que el viento provocó con su aire en el puente coincidió con la resonancia de los materiales que lo construían. Y el puente hizo ron, ron y ¡puf! Y vos decís, qué belleza, porque ese es nuestro oficio, tumbarle los puentes al público. Generar en el espíritu del público esas resonancias, algo que los ponga a vibrar, que el latido de nuestra voz haga que el latido de su espíritu despierte, palpite y de repente explote.
en esta explosión, no en el sentido destructivo, sino en el sentido revelador del despertar, del encontrarte y definitivamente de regresar a la manada. Que no quiero. Entonces, la voz es mucho más que el resultado sonoro de la comunicación. Se conforma como un lazo profundamente humano y vital que nos regresa, nos rescata y nos libera de los temores, de la dificultad para aceptar la incertidumbre. La incertidumbre, que es una característica de la vida y que gracias a la experiencia contemporánea de ese acto ancestral y comunitario nos permite visitar, aunque sea por un rato, esa comunidad humana tan castigada y perdida en el ejercicio del individualismo y la separación. Creo que ese es el ejercicio vocal. No tiene que ver necesariamente con la perfección, lo que no quiere decir que no tengamos que estudiar sobre la voz, trabajar con la voz, enriquecer nuestras posibilidades vocales, pero saber que el ejercicio de la voz no tiene por objetivo la dominación, el control o el sometimiento del otro, sino el despertar en el otro su recuerdo de lo que es la memoria ancestral, el encuentro comunitario y sobre todo la entrega, la verdad, la desnudez y la fragilidad. Eso era. Bueno, nos quedó tiempo para preguntas, para consulta a Carolina. No sé si tenemos el micrófono por ahí. Si no había voz. Ah, ahí está, viene. Así que, si alguien quiere hacer algún comentario o pregunta, este es el momento. Acá tenemos una intervención. Carolina, quería agradecerle mucho. No sabía para dónde iba a ir la conferencia, pero lo agradezco mucho porque no siempre nos cuestionamos ni reflexionamos en torno a la voz. Y a veces nos quedamos en lo técnico de los ejercicios vocales, de cuidar la voz, pero no en esta dimensión de las emociones. Yo me imagino que a muchos acá les pasa que se encuentran con su audiencia y le dice, ¿cuándo vas a venir de nuevo? Y es increíble cómo uno genera esa casa, ese techo que los envuelve a todos y va más allá de eso que puede ser quizás más enternecedor, como más de la cercanía como del cuento de cuna, porque ayer teníamos, por ejemplo, un presentador, Acevedo, no recuerdo el nombre, Carlos Acevedo, que él tiene otra energía en su voz. Y hay voces que son más intimistas y todos, cada uno tenemos una característica tal vez que genera ese hogar. Así que muchas gracias. Uy, gracias. Hola Carolina, maravillosa tu voz. Y yo estaba acá arriba esperando, me pasaron varias cosas hoy día. Estaba arriba en la primera plataforma. Bueno, primero nos dirigimos a la puerta de la biblioteca y nos dijeron, Chile, cuento. No sé, espérese un ratito. Y me dejaron ahí, bueno, estaba con mi familia, nos sentamos y de repente escucho, Carolina, es allá abajo. Sin haberte visto nunca en persona, dije, oh, Carolina, te escuché. Mira. Bueno, y es tan lindo esto de volver atrás. Soy encargada de biblioteca en un colegio en Villa Alemana y hago la mediación al libro y la lectura para los primeros años y en la primera reunión del año voy donde los apoderados. Voy con mi cuento, con una narración, los interrumpo, los sorprendo y ellos te hacen todo así, sí. Muchos no han escuchado nunca a sus padres ni a sus abuelos, porque son de poblaciones vulnerables, en que todo es rápido, en que todo pasa, en que todo es violencia, en que todo es grito. Y en una de los cuentos que yo después le hago a los niños, que es súper conocido, que es La tortilla corredora, en que la mamá le habla a los hijos, que sí, bla, 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 uno de los niños me dice, yo no me acuerdo de la voz de mi mamá. Estoy hablando de primero básico. ¿Por qué? Porque todo es celular, todo es WhatsApp,
todos son emoticones, emoji o como se diga. Y que te digan, yo no me acuerdo de la voz de mi mamá. Entonces, pucha que es lindo esto, de verdad me emociona. Y claro, hay que sacar la voz, nuestra voz, como sea, así profunda o no, como sea, sacar nuestra voz a nuestros niños, a nuestro entorno. Así que muchas gracias, estoy muy feliz con esta experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Mira, allá, Matías, tenemos ahí. Hola. Hola. Oye, tenía una pregunta. Bueno, es que mientras te escuchaba pensaba hartas cosas y el déficit atencional a veces me pregunto si es que entiendo lo que quiero entender o realmente lo que querías transmitir. Entonces me puse a pensar también en el desarrollo de las herramientas técnicas como dentro de la narración. Si sientes que de alguna manera el cuerpo también pasa a ser parte de la voz. Y lo otro tenía que ver con como decías, que estas voces muy perfectas pueden de alguna manera perjudicar la voz del cuento. Entiendo que de alguna forma, como yo lo interpreto, tiene que ver con que también ese nivel de perfección de la voz puede llegar a romper el globo. Sí, tiene que ver con eso. Y lo otro, como el uso de herramientas externas, como imágenes y todo eso, ¿cómo sientes tú que puede complementar la voz o si lo perjudica? Y cómo se complementa también, como yo creo que es una pregunta de la disciplina. Si, por ejemplo, hacer Kamichibai es un arte completamente distinto de la narración o cómo se complementan. Igual son temas como bien diversos, pero así como para reflexionar de eso, no sé qué me puedes decir. Yo creo que lo que tenemos que saber es que lo que hacemos es un desnudamiento, no un striptease, que no es lo mismo, ¿no? Porque en el striptease hay algo de exhibición, de exhibicionismo de mi desnudez. Y realmente el desnudamiento tiene algo de pudor, tiene algo de, vas a mostrar una parte tuya, que por eso es tan grave cuando los narradores son incapaces de dejarse ver. Y se lo ves en el acto, no sabes qué esconde, pero ahí hay algo que está escondido y eso se nota en la voz, no se nota en otro lugar. Puede hacer todo perfecto, pueden tener una facilidad física maravillosa, corporal, una expresividad, pero están trabajando en el ejercicio de la expresividad y no de la comunicación. Y la verdadera comunicación ocurre porque en una cultura, en un mundo que todo el tiempo nos está diciendo que nos defendamos, que nos escondamos, que no permitamos que el otro llegue a conocernos, a sabernos, a explorarnos, el narrador lo que está haciendo en este ejercicio de desnudamiento está diciendo, es que yo también sufro de, a mí también me afecta que. Y en esa resonancia que hacemos con el público es donde realmente está ocurriendo el cuento, mucho más allá que en la anécdota de la historia, ¿no? Entonces yo creo que todos los recursos se pueden usar. El asunto tendría que ver en, ¿este recurso ayuda a que tú te desnudes o ayuda a que tú te escondas? ¿Ayuda a que tú desaparezcas en pro de que la historia florezca o ayuda a que tú te disfraces para que yo vea tu virtuosismo en el manejo de cierto material, ¿no? Eso como que sería como lo que yo vería, ¿no? Demian, que es como una cosa tan leve. Yo he visto narradores que se llaman narradores y no tienen nada en escena, pero no cuentan, sino que exhiben, y otros narradores que trabajan con un camión de cosas y están contando, porque en su presencia realmente vos ves a un ser frágil que te está mostrando que vos, que también sos frágil, tenés una resonancia ahí. Yo siempre pongo el ejemplo, yo tengo un sobrino cantante de ópera y él es una diva de la ópera. Entonces es histérico, neurótico, yo también histérica, neurótica, pero como yo trabajo en lo que trabajo, pues a mí me toca barrer el teatro, vender las boletas, colgar las tiendas, después descolgar las luces, salgo por la misma puerta que el público. No, mi sobrino sale por una limusina atrás. Entonces el público cuando va a ver a una diva de la ópera se enfrenta al virtuoso y sabe que él hace una cosa que tú no eres capaz de hacer. Yo no puedo cantar como Juan, no tengo cómo cantar como Juan, ni el oído ni la potencia.
En cambio, el público te ve como narrador y dice, yo eso que él hace lo podría hacer, lo supone, ¿no? Supone que eso es fácil de hacer, ¿no? Pero claro, el público jamás duda de sí mismo cuando ve un narrador. Cuando ve un narrador, el público dice, ¿me gusta o no me gusta? En cambio, cuando ve una diva de la ópera, dice, debe ser que yo no sé. Yo me aburro, pero debe ser porque yo no sé. En cambio, con el narrador no pasa eso. Y el público va a ver que alguien como él hace algo que él no se atrevería a hacer, pero que podría hacer, ¿no? Y en ese ejercicio de la verdad, a eso es que apunto con el tema de la verdad, ese desnudamiento, ese ofrecer, ese decir, yo cojeo de este pie, no sé si ustedes, y habrá algunos que digan, sí, yo cojeo del mismo pie. Y esa sensación de que uno puede. Cuando yo empecé a trabajar con niños, hablaba de la muerte. Y unas bibliotecarias en España me querían vetar porque yo hablaba de la muerte para niños, como si a los niños no se les muriera nada. Se les mueren las mascotas, se les mueren los abuelos, se les mueren los padres, se les muere. Pero a los niños les tienen prohibido hablar de la muerte. Entonces, que venga un narrador y les hable de la muerte, recuerdo un niño que se le murió la hermana. Y me dicen, ¿por qué? Me dice un chiquillo como de unos 6 años. Y le digo, mi amor, porque a veces no hay ciencia, ni rezo, ni amor suficiente. Y llega la muerte. Y el niño me dijo, y vos decís, claro, él lo comprende también, él lo ha vivido. Es el adulto el que es incapaz de enfrentar ese tema con un niño. Y qué bueno que haya un cuento donde el niño diga, se me acomoda la vida, ¿no? Es un poco como la vida y la muerte, que están las dos pues en el menú para un niño como de un adulto, a otro nivel, pero está, ¿no? ¿Te contesté? Sí. ¿Y la técnica, Caro? Si hay una técnica muy pulida, pensaría… Aquí estoy, sí, sigo yo. Si hay una técnica muy pulida, ¿recomendarías cómo bajarlo a tierra? Por ejemplo, un actor que tiene una voz FM maravillosa. Sí, es ir encontrando técnicas. Yo sigo a una maestra que es una argentina que vive en México, que se llama Eve Rosell, y habla de la voz en el suelo pélvico. Entonces, habla de la voz, en el caso de las mujeres, en la vagina y el ano, y en el caso de los hombres, en el perineo y el ano. Entonces, es una voz que viene desde otro lugar. Es muy difícil. Te dicen que puedes fingir el orgasmo, pero si te conocen, no lo puedes fingir. Si te conocen de verdad, quiero decir, si nunca te han visto un orgasmo de verdad, puedes engañar, pero si te lo han visto, ya saben que no. Y yo siempre pongo el ejemplo cuando doy los talleres de voz de que uno puede chillar como una perra una noche de pasión y jamás amanece afónica. ¿Por qué? Porque la voz está ubicada en un lugar que es muy verdadero, muy profundo y muy del chakra de la vida. Entonces puedes llorar, o sea, es el lugar desde donde viene todo el impulso de la vida, de la pena, de la pérdida, de la fuerza, del miedo. Es en el lugar donde Eve trabaja ubicar la voz. Entonces, en el caso de los actores, que termina a veces siendo terrible, porque uno en Bogotá puede distinguir de qué escuela son. Y es terrible, porque de repente te encuentras unas cosas que te va y uno dice, ¿pero qué es esta manera de hablar? Y la maravilla de lo que nosotros hacemos es que es una conversación dimensionada. Entonces, cuando yo tengo dudas de cómo usar la voz, digo, ¿esto cómo lo contaría yo en una mesa o a mi amante en la cama o en una mesa de familia? Y ahí empiezo a encontrar las pistas de cómo hablarlo, cómo decirlo y cómo ponerlo en un lugar, suponiendo también públicos distintos. Si fuera un niño, si fuera mi hijo, si fuera un niño con alguna discapacidad cognitiva, ¿cómo se lo explicaría? Si fuera un borracho, si fuera alguien, un asesino y necesito luchar por mi vida. Y de esa manera voy encontrando como otras verdades que están dentro del material que estoy intentando contar. Super. Gracias. Nos queda tiempo para una pregunta. Me pareció que… Ay, perdón, estaba adelante. Creo que no me va a alcanzar. Veamos. Gracias. Gracias. Me parece muy interesante tu conversación en el fondo. Creo que abre muchas cosas. Solo me quedo con 4 puntos para discutir nomás, para joder, digamos. Una cosa me hace acordar de
la idea de formatividad de Parison, que era un filósofo de la escuela de Milán, el padre, no menos que el padre intelectual de Umberto Eco, que habla de la formatividad y define la formatividad como un hacer tal que se define el qué y el cómo en la misma pasada. Creo que calza mucho con lo que tú hablas acerca de que no es el mensaje, claro, no es el mensaje codificado, es decir, el significado sintáctico de lo que se dice, sino que la materialidad en la que está contenida eso como elemento fundamental de comunicación. Creo que me hace mucho eco con lo que dices tú. La idea de manera también de basar, y maniera, el maniera como la cualidad modal de cómo se hace la cosa, digamos, más que la cosa hecha en sí mismo. Lo otro que creo que también no le puedo dar una vuelta, a propósito de esa componente material que mencionas, es que quizá uno podría juntar más esta idea de lo imaginario con lo concreto, porque de alguna manera, eso, bueno, Descartes murió hace tiempo, digamos, y pareciera que esta resonancia del puente de Tacoma que dices tú, que no es otra cosa que conmover, ¿cierto? Que es moverse con el otro, tiene componentes o está anclado en cuestiones esencialmente fisicales y experienciales. Entonces, yo no sé si estaría más de acuerdo quizá con tu colega que discutían en algunas cosas, en el sentido de que la fisicalidad no es un opuesto de la imaginación ni es un opuesto de ese lugar donde somos humanos, sino que tenemos una pata anclada al mundo, o sea, somos materia, pero también somos materia con concretitud y también somos esa cosa inmaterial inagarrable por otro lado. Creo que cortar ese cordón puede ser problemático en una o en otra dirección, digo. Así que solo eso creo que era. Y claro, pero muchas ahí gracias. yo a lo que apuntaba es que la promesa, digamos, es te voy a llevar, pero te voy a regresar. ¿Sí? No quiero decir con esto que está separado el mundo creado y el mundo real, sino que sí emprendes un viaje, pero yo no te voy, mi promesa oculta en la voz es tú confías en mi voz y por eso dejas que te acune, te lleve al mundo que sea, pero porque tú sabes que de allá te regresaré enriquecido, por supuesto, enriquecidos los dos, al mundo del diario, digamos, que no lo contrapongo a la fantasía, sino el mundo de lo material y de lo visible y de lo invisible, digamos. Esa es como la y una última pregunta sobre, porque no lo leí, digamos, en el folleto del encuentro. ¿Qué piensas sobre el concepto de oralitura como puesto paralelo o alternativo a literatura, entendiendo la tura oral versus la tura escrita, ¿cierto? Porque no lo leí. Me parece acá, mejor descripción que literatura oral, ¿oíste? Oralitura me parece una descripción porque lo que nosotros hacemos tiene poética. Digamos, no se trata solamente de una transmisión de información, sino que cada narrador tiene un sello estético en el contar. Y al poner oralitura, estás como respetando que es un trabajo efímero, que no queda este testimonio. Puede quedar, pero este testimonio si queda de bajar el texto oral al escrito, pero no de escribirlo para decir, ¿no? Entonces me parece como un término bien, oralitura. Yo estudié cuando decían literaturas orales. Claro. Y empezaba la clase por, no es posible literatura oral porque literatura es escrito, claro, ¿no? Tiene la cosa de la letra. Pero oralitura sí me parece un concepto que envuelve bastante bien y reconoce la capacidad no necesariamente de cuidado de la tradición oral, sino que reconoce la capacidad poética de la palabra dicha. La naturaleza física de la acción, como dices tú. Y además que literatura, y con esto cierro, perdón, la literatura, en tanto litera, es manual, ni siquiera es oral. Entonces se va para otro lado. Claro. Súper, muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, para Carolina Rueda. Muchas gracias, Caro. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a nuestra segunda sesión dialogada, donde vamos a invitar a 3 narradores, igual que ayer, que nos cuenten un cuento cada uno. Hoy día vamos a tener un cuento para la primera infancia, un cuento para niños y niñas, y un cuento con arpillera, en este caso. Entonces les voy a presentar mientras alguien del equipo, no sé si alguien del equipo acá que nos ayude a mover la mesa. No hay nadie del equipo aquí. Ya. Omar, ¿me ayuda a mover la mesa? Te vi. Gracias. Cuidado que hay que tomarla como de abajito.
Mientras les voy presentando entonces a Griselda Rinaldi, que ya estuvo ayer, ya la vieron ahí los que estuvieron en el taller o en la conferencia, que es narradora oral, actriz, docente y especialista en educación artística y literatura en la primera infancia. Coordina el área de infancia del Parque del Conocimiento en Misiones, directora del Festival de Cuentacuentos Tutú Marambá y del Congreso Internacional Territorios para Pensar las Infancias. Ella viene de Misiones, de Argentina. Claudia Castora Silva es narradora oral, chilena y artista textil. Se ha especializado en fomento lector, folclore poético, literatura infantil y arpilleras textiles. Ha participado en festivales internacionales en Colombia, Argentina, Honduras, Brasil, Chía e Isla Roatán. Sus cuentos textiles son el resultado de una experimentación con la materialidad y el fomento lector para poner en valor el patrimonio nacional de las arpilleras chilenas. Y finalmente, Aldo Méndez, narrador oral, poeta y autor cubano, vive viajando de un lado a otro, vivificando las palabras. Desde 1994 ejerce la narración oral, da charlas y conferencias, imparte cursos y colabora con instituciones y proyectos socioculturales, artísticos y pedagógicos. Es productor y narrador de Sonidos que Cuentan, nominado al Grammy Latino 2020 como mejor álbum para niños. Está desactualizado esto porque 2020, 2021, 2022 lo han nominado como 4 veces ya. Ha publicado libros de poesía, cuentos y animación lectora y ha trabajado en diversos países de Latinoamérica, Europa y África. Un aplauso, por favor, para nuestros 3 narradores de esta sesión dialogada. Entonces, Aldo y Claudia, si quieren, nos esperan sentados porque vamos a comenzar con Griselda Rinaldi. Bueno, lo primero que voy a decir es que Andrés, haceme como el otro día en la escuela. Porque, ¿dónde está Andrés? Porque no tengo muy cronometrado y cuando empiezo a contar es como... Sí, pero 10 minutos en mí pueden ser. Bueno, muy contenta otra vez de estar acá, de verlos a ustedes, verlas ahí expectantes, palpitando. Quería decir antes de narrar, y eso va en no me lo descuenten de mis 10 minutos, de lo que hablaba Carolina de la voz. Pensemos lo que nos pasa cuando se muere la gente que queremos. Una de las cosas más tristes que nos pasa es que olvidamos sus voces, ¿no? Borges decía que una de las tristezas enormes de su vida fue ir olvidando con el paso del tiempo el matiz y la textura de la voz de su padre y de su madre. A veces uno vuelve, gracias a esto que se inventó ahora, los WhatsApp viejos, como para recuperar, fíjense, así como los olores, ¿no? Pero la voz nos constituye, es la identidad de cada uno, más allá de, como decía Carolina, el que canta ópera o el que no, es la personalidad que tiene cada voz, ¿no? O sea, importantísimo el tema de la voz. Bueno, también quiero aclarar antes de empezar que lo de primera infancia, lo dije ayer, que está tan de moda ahora, como un objeto del mercado. Entonces hacemos teatro para primera infancia, narramos para primera infancia y hasta le han cambiado al pobre Piaget, que estudió un montón de años, el estadio de dónde va ese sector etario. A mí me gusta pensar como Piaget que hasta los 8 o 9 años uno está en esa primera gran infancia. Después está la primerísima infancia, que es cuando ya hablamos de bebés. Como dije ayer en la conferencia, según Evelio Cabrejo Parra y la neurología y la neurociencia, ya dentro de la panza ya escuchamos, o sea que podríamos hablar horas de cuando vamos a contar para primera infancia de qué estamos hablando. Por eso quería aclarar eso, ¿no? Pero tengo que contar, para eso me trajeron. Acá vine por suerte con mi maleta, esta era de mi abuela. Y una de las cosas que hago cuando voy a contar para primera infancia es tratar de llevar un objeto, un dispositivo
Me gusta usar la palabra dispositivo porque es desde el cual uno dispone, se dispone, y además si yo entro a una salita de 20 niños y niñas entre, pongamos, 1 año, 1 año y medio, 4 años, con esta maletita, sin que yo diga absolutamente nada, ya todo está centrado acá. Y a la sorpresa de qué es lo que va a salir de acá. Entonces, yo traigo acá los recuerdacuentos. Y desde los recuerdacuentos juego con esa idea de lo que puede salir de acá, juego con la sorpresa de lo que hay y que no digo lo que hay. Y de repente digo, puedo jugar desde la vaca que traje, el rey que viene acá, y a partir de cada recuerdacuento o la campanita puedo empezar a contar una historia. O jugar con... En Córdoba hay una calle, en la calle hay una esquina, en la esquina hay una casa, en la casa hay una pieza. En la pieza hay una estaca, en la estaca hay una pata y en la pata... Los chicos dicen una gallina, otros dicen un diccionario, yo digo una lora. ¿Y qué dice la lora? Todas las mañanitas del mes de enero. ¿Qué le pasa? Me amanecen las uñas sobre los dedos. Me amanecen las uñas sobre los dedos. En Córdoba hay una calle, en la calle una esquina, en la esquina una casa, en la casa una pieza, en la pieza una estaca, en la estaca una pata y en la pata otra vez la pesada de la lora, la que salió de ahí, que dice, cuando pasé por tu casa estaba un queso colgado. Yo le dije, buenos días. Y el queso quedó callado, y el queso quedó callado. En Córdoba hay una, en la calle una, en la esquina una casa, en la casa una pieza, en la pieza una estaca, en la estaca una pata y en la pata... Y la lora dice, la lora, 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 en la pata, 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 en la taca, 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 en la pieza. La pieza, 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 en la casa, 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 en la esquina, 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 en la calle. Había una vez un chico que tenía mucho miedo, así de chiquitito era el chico. Mucho, pero mucho miedo tenía el chico. Tenía miedo a los monstruos, porque los monstruos crecen en la oscuridad. Tenía miedo a los gritos fuertes, porque los gritos fuertes te hacen agujeros en los oídos. Mucho, pero mucho miedo tenía ese chico. Miedo a las personas altas, porque las personas altas te estiran el cachete para darte un beso y te dejan todo pegoteado. Miedo a las personas bajitas, que te empujan para sacarte los juguetes. Mucho, pero mucho miedo tenía ese chico. Entonces vino el papá. Y el papá le dijo, basta vos de andar teniendo miedo. Yo era muy macho cuando era chico y no tenía miedo. Porque pensó que con un reto se le iba a pasar el miedo. Pero no, el chico seguía teniendo miedo. Entonces lo llamaron al tío. Y el tío vino y le pareció que mejor que el reto era una buena burla. La nena tiene miedo, la nena tiene miedo. Mariquita. Pero el chico seguía teniendo miedo. A la oscuridad, porque en la oscuridad crecen a los ruidos y a los gritos fuertes, porque te hacen agujeros en a las personas altas que te estiran el cachete y te dejan todo pegoteado. Mucho, pero mucho miedo tenía ese chico. Y a las personas bajitas que te empujan para sacarte los juguetes. Así que la mamá lo llevó al doctor. El doctor
le hizo abrir la boca grande, lo miró y dijo, este chico tiene miedo. Y le recetó un jarabe, amargo era el jarabe. El chico se tomó el frasco entero de jarabe, pero ni así dejó de tener miedo. Seguía teniendo miedo a la oscuridad, porque en la oscuridad crecen los... Seguía teniendo miedo a los gritos de los grandes porque te hacen agujeros en los... A las personas altas que te estiran el cachete y te dejan pegoteado con el beso, a las chiquitas que te empujan para sacarte los... A los retos, a las burlas y a los jarabes amargos. Un día la mamá le dijo para ir a la plaza. No tenía muchas ganas de ir a la plaza, porque la plaza le daba miedo. ¿Saben por qué? Porque estaba llena de gente chiquita que te empuja para sacarte los juguetes. Y llena de gente grande, alta, que te tira el cachete para darte un beso y te deja pegoteado. Pero fue igual. Se quedó sentado en el banco con la mamá. Con mucho miedo se quedó. Y mirando, de repente vio que lejos había un chico un poco grande y un poco chico que con un palo le estaba pegando a un perro. Flaco era el perro, blanco con manchitas. Se animó y se acercó a donde estaba el chico un poco grande y un poco chico. Y el chico le dijo un montón de cosas que mejor no repetirlas, pero se asustó, soltó el palo y se fue. Y el perro le empezó a mover la cola al chico. Y el chico se dio vuelta y el perro lo siguió. Y se fue donde estaba la mamá y le dijo, está solo, está flaco y tiene hambre. ¿Lo llevamos a casa? Y la mamá, ¿qué le dijo? No, dijo la mamá, no lo llevamos a casa. Y el chico le dijo, sí, lo llevamos a casa. Y allá fueron, la mamá delante un poco refunfuneando, el chico y el perro atrás. Cuando llegaron a la casa, lo primero que exigió la madre es que lo bañaran al perro. Sucio estaba el perro. Lo bañaron, lo secaron con una toalla bien esponjosa y después le preparó el chico al perro un plato de polenta. Comió el primer plato del polenta. Se lo comió todo, voraz. Después le trajo el segundo, el tercero, el cuarto y el perro comió, porque el perro tenía mucho, pero mucho hambre tenía el perro. Y comió, pero como tenía tanto hambre, se comió los jarabes amargos, se comió los retos, se comió las burlas, se comió los empujones de la gente chiquita que te saca los juguetes, se comió los besos que te quieren dar la gente alta que uno le da asco y comió, y ya con la panza así de grande el perro se comió algo que era muy importante, que eran los monstruos debajo de la cama y en la oscuridad. Y como tenía la panza así de grande el perro, después de tanto comer, se durmió. Ahora el chico ya no tiene más miedo. Ahora el chico tiene perro. Gracias. Una mañanica de primavérica hallé una lauchica en la verédica. Era muy rarica, con 2000 rúlicos sobre la cárica, según calcúlico. En la cartérica tenía heládico, de rica crémica y chocolático. Jugó a la sógica, también al ránguico, a la rayuélica y hasta bailó un tánguico. Y muy ligérico se fue en su carrico, con su cochérico y sus caballicos. No, no es mentira, cara de tórtica. ¿No crees, nádica? Pues no me importica. Gracias. Voy a decir, porque es muy importante, que el último texto es de Bornemann, el miedo es de Graciela Cabal y los otros son inventos míos. Gracias.
¿Cómo están ustedes el día de hoy? ¿Bien o muy bien? A ver, los veo así, muy bien. Yo también estoy muy bien, soy Castora Cuenta Cuentos y al igual que nuestra amiga Graciela, soy una defensora del folclore poético infantil en las historias y en los cuentos. Me gustan, por ejemplo, las adivinanzas, como esa que dice, ¿qué es que te da en la cara y no lo ves? El viento, muy bien. Y si digo, subo llena, bajo vacía, si yo no me apuro, ¿la sopa se enfría? Hoy te las sabéis todas. Y si les digo, por ejemplo, fui al mercado, compré una bella, llegué a la casa y lloré con ella. Y fui al mercado, compré una bella, llegué a la casa y bailé con ella. No, se las saben todas. ¿Y cuál es el único animal que anda con los pies en la cabeza? Bien. Ando con una tos. Me gustan las adivinanzas, los cuentos, por supuesto, también los trabalenguas. Como ese que dice, patos y pollos gordos, pollos y patos gordos, repitan. Patos y pollos gordos, pollos y patos gordos. Súper bien. Pancha, plancha, con 4 planchas, ¿con cuántas planchas, plancha, pancha? Bien. Y como me gustan los cuentos en trabalengua, les traigo esta historia que dice, esta es la historia de una madre loable, pericotable, tarantantable, que tenía 4 hijos. Tijo, cotijo, petijo y tarantantijo. Un día esta madre loable, pericotable, tarantantable, llamó a sus 4 hijos. Tijo, cotijo, petijo, tarantantijo, y los mandó al monte, godonte, pericotonte, tarantantonte, a cazar una liebre, godiebre, pericotiebre, tarantantiebre. Partieron los 4 hijos. Tijo, cotijo, petijo y tarantantijo. Se fueron hasta el monte, godonte, pericotonte, tarantantonte. Y adivinen qué trajeron. La liebre, godiebre, pericotiebre, tarantantiebre. Así termina la historia de esta madre, loable, pericotable, tarantantable, y de sus 4 hijos. Hijo, cotijo, petijo y tarantantijo. ¿Se lo aprendieron? Súper. Soy Castora Cuenta Cuentos y lo que les vengo a contar yo no lo invento. Me lo contó mi abuelita Antonia y es una leyenda de la Patagonia. La Patagonia, para aquellos amigos que nos visitan, es esa región al sur de Chile donde la cordillera de los Andes se hunde, desaparece y Chile se junta con Argentina. Ahí nace esta leyenda que ocurre ya en el sur, muy al sur de nuestro país, de nuestra región. Allá, en el sur de Chile, había una aldea de una tribu llamada Tehuelche. ¿Cómo se llamaban ellos? Los tehuelches vivían en unas chocitas hechas de palito y pieles de guanaco. Por aquellos años convivían también con un héroe llamado Elal. Tenía Elal ciertos poderes, los ayudó a organizar el mundo, pero al poco andar se fue a vivir a una isla lejana. El hecho es que cada vez que los tehuelches lo necesitaban, Elal acudía en su ayuda. Convivían por aquellos años con animales terrestres que vivían en la tierra, obvio, como por ejemplo zorritos, pumas, gallinas y ballenas. Lo que pasa es que en esos tiempos las ballenas eran animales terrestres y ella es Goz. Goz se movía sobre sus patitas cortas, pero como tenía un cuerpo grande y pesado, rápidamente se cansaba, le daba sueño y bostezaba. El problema era que cada vez que Goz bostezaba, provocaba una corriente de aire tan grande que se tragaba todo lo que tenía alrededor. La primera vez que Goz bostezó, se tragó todas las chozas del pueblo tehuelche. Y cuando bostezó por segunda vez, se tragó la tribu completa. Cuando el gran jefe regresó de cazar, se asustó y preguntó, ¿qué ha pasado acá? ¿Dónde están todos? ¿Dónde están las casas? ¿Dónde están las personas? Y llamó a su héroe, Elal, ven a ayudarnos. Y Elal acudía. ¿Qué sucede, gran jefe? ¿Qué te pasa? Porque esos gritos, algo terrible ha sucedido. Ya no están las chozas, ya no está la tribu.
Nos han estado robando, Elal, ayúdanos por favor. No te preocupes, gran jefe, que yo vigilaré. Y Elal se quedaba vigilando los movimientos de los hombres en los animales hasta que de pronto escuchó el bostezo de Goz. Y vio pasar Elal a un zorrito volando que se perdió en la boca de la gran ballena. ¡Ajá! Dijo Elal, ¿con qué eso sucede? Gosh abre la boca. Pero Gosh estaba completamente dormida, no se había dado cuenta de nada y... Querida Gosh, te ordeno que abras la boca. Pero Gosh dormida no le hacía caso a Elal. Y puesto que Elal tenía algunos poderes, se fue y regresó convertido en un mosquito llamado tábano. ¿Cómo se llama el mosquito? El altábano sobrevoló la nariz de Goz, le picoteó hasta que Goz... Y cuando abrió un poquitito la boca, el altábano se metió adentro. ¿Y adentro qué creen que vio? Todo lo que se había tragado. Una vez dentro de Goz, tuvo otra gran idea. Comenzó a hacerle cosquillas en las amígdalas. De manera que Goz... ¡Chau! Y al primer estornudo Goz devolvió al zorrito a su lugar. Pero todavía faltaba. Siguió el altábano haciéndole cosquillas en las amígdalas hasta que Goz... ¡Chau! Al segundo estornudo devolvió a todas las tribus del pueblo de Huelche. ¿Pero qué faltaba? Las chozas. El altábano siguió haciéndole cosquillitas en las amígdalas a Goz hasta que... ¡Chau! Y ya al tercer estornudo finalmente devolvió a todas las chozas del pueblo de Huelche. El altábano, por si no lo notaron, ya había salido de Goz y regresó en su forma original. ¡Ay, querida amiga! ¿Qué vamos a hacer contigo? ¿Será posible que cada vez que te dé sueño te los tragues a todos? Entonces Elal pensó y pensó y tuvo una última gran idea. Dirigió a Goz por el río hasta el océano, donde allí en el océano sus patitas cortas se convirtieron en aletas y su cuerpo grande y pesado ahora era ágil y liviano y hasta podía saltar entre las olas. Esta fue la historia de Goz y de cómo hasta el océano llegó. Con hilo, aguja y tijera, este es un cuento con arpilleras. Muchas gracias. Había una vez una cucaracha. Una cucaracha guapa, guapa, guapísima. Limpia, limpia. Limpia, limpia. Mona, mona. Chula, chula. La cucaracha en cuestión se llamaba Martina y se pasaba el santo día barriendo, fregando, limpiando, coloca arriba, coloca abajo, coloca aquí, coloca allá, como loca colocándolo todo estaba. Un día, la cucarachita Martina se puso a barrer el jardín de su casa, vio algo que brillaba a lo lejos, se acercó y encontró una moneda. Soy rica. ¿Qué me compro? ¿Qué me compro? ¿Qué me compro? Ya sé, me compraré un perfume. Se fue al mercado, se compró un perfume, llegó a su casa y se quitó el vestido, se quitó los calzones, se metió en la ducha, se mojó, se enjabonó, se restregó, se aclaró, se secó. Se puso un vestido rojo, unos calzones verdes con lunares amarillos, un turbante morado, unos pendientes azules. Y se pintó los labios y se pintó los cachetes y se rizó las pestañas y con su perfume se perfumó. Y guapa, guapa, limpia, limpia, mona, mona, chula, chula, maquillada, coloreada, perfumada. Se sentó en el portal y abanicándose estaba la cucarachita Martina porque hacía calor
Cuando pasó un perro que le dijo, cucarachita Martina, qué guapa estás. Como no soy bonita, te lo agradezco más. ¿Te quieres casar conmigo? ¿Qué haces de noche? Y el perro le dijo, ¡au, au! Ay, no, que me asustarás. Y al rato pasó un gato, cucarachita Martina, qué guapa estás. Como no soy bonita, te lo agradezco más. ¿Te quieres casar conmigo? ¿Qué haces de noche? Y el gato le dijo, miau, ay gato, qué feo tú maullas. No, 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 que me asustarás. Y así pasaron otro gato, otro perro, un borrico, un cerdito, y nadie convenció a la cucarachita Martina que cuando estaba a punto de llorar porque no le salía un novio, lo vio venir. Era muy guapo. Venía con un pantalón de mezclilla, una camiseta con un girasol en el pecho, muy guapo. No era yo. Era el ratón Pérez, que venía cantando, bailando, cantando, y cuando vio a la cucarachita Martina la miró de arriba abajo, de abajo arriba, de aquí para allá, de allá para acá, y se puso nervioso. Y como se puso nervioso, se le perdió la voz. Cucarachita Martina, qué guapa que estás. Como no soy bonita, te lo agradezco más. ¿Te quieres casar conmigo? ¿Qué haces de noche? Y el ratoncito le dijo, dormir y callar. Callar y soñar. Ay, qué bonito, dijo la cucarachita Martina. Se levantó de su sillón, agarró al ratoncito por una patita, lo giró, lo inclinó y le dio un beso de novios. Y una semana más tarde, pam, pam, parán, se casaron y se fueron a vivir a la casa de la cucarachita Martina, que un buen día se puso a preparar la comida preferida de su maridito, sopa de cebolla. Todo el mundo con una cebolla en la mano, por favor. La cebolla en la izquierda, el cuchillo en la derecha. Y como sois adultos, os explico. La izquierda nos hace llorar y la derecha nos recorta y nos recorta y nos recorta y nos recorta. Así que todo el mundo con una cebolla y un cuchillo, pelamos la cebolla, cortamos, apoyamos y nos lavamos las manos para no llorar. Agarramos una cacerola, le ponemos un trocito de mantequilla, un chorrito de aceite. No, el aceite frío no suena. Así que apelamos a la expresión corporal. Un chorrito de aceite que resbale. Ponemos la cacerola al fuego, le echamos la cebolla y empezamos a freír. A fuego alto, bajo. Listo. Bien doradita la cebolla, bien tierna, bien jugosa, le echamos el caldo. Al caldo le ponemos una hoja de laurel y en ese instante la cucarachita Martina se acordó de que no tenía laurel y le dijo, maridito Pérez, cuida de la olla para que no se pegue la cebolla. La cucarachita se fue al mercado y el caldo de la sopa empezó a hervir y burbujear, burbujear y hervir, hervir y burbujear, burbujear y hervir, hervir. Y el olor de la sopa subió, bajó, se metió por la nariz del ratoncito que cuando sintió el olor dijo, anda, la olla, que se pega la cebolla. Se fue corriendo a la cocina, revolvió un trocito de cebolla, doradito, doradito, su debilidad. El ratón pensó, ¿me lo como o no me lo como? Me lo como. Pero en lugar de coger el cucharón, cogió una cuchara pequeñita y se acercó tanto, tanto, tanto que perdió el equilibrio y se cayó a la olla. Auxilio, gritaba el ratoncito porque se quemaba, auxilio, pero nadie lo escuchaba. El fuego se apagó porque era un fogón de leña. Al rato llegó la cucarachita Martina y no encontraba a su pobre maridito. Lo buscó y dijo, pues anda, yo me voy a tomar un plato de sopa. Ayudadme a poner la mesa, por favor. El mantel, que esto libera mucho la tensión. 1, 2, 3 y tiramos de este lado que ha quedado cortito. Puso flores, puso pan, puso un vaso, una jarra, cogió el plato, se acercó a la cacerola y cuando fue ahí estaba su pobre maridito, intentó sacarlo con una patita, otra patita y no pudo, y como no pudo se sentó en el portal, llora que te llora y suspira que te suspira, y llorando estaba la pobre cucarachita Martina cuando pasó volando un pajarito que le dijo, cucarachita Martina, ¿por qué tú lloras? Porque el ratón Pérez se cayó en la olla por la golosina de una cebolla. Pues yo que soy pajarito, me corto el pico. Y volando, volando, el pajarito se encontró con la paloma y la paloma le dijo, pajarito,
¿qué has hecho con tu pico? Es que el ratón Pérez se cayó en la olla por la golosina de una cebolla y la cucarachita suspira y llora. Pues yo que soy paloma, me corto la cola. Y sin cola la paloma bajó a la fuente a beber agua. Y cuando la fuente vio a la paloma sin cola le dijo, Paloma, ¿qué has hecho con tu cola? Y la paloma le dijo, ay, lo que ha pasado, que es que el pajarito se cortó porque el ratón Pérez se cayó por la golosina de una, y la cucarachita suspira y, pues yo que soy la fuente, me quedo sin agua corriente. Y se quedó sin agua. Cuando Mariquita, la criada de la reina, vino a buscar agua, no había agua. Soltó su jarra, se puso en jarras y le dijo, fuente, ¿qué has hecho con el agua de tu corriente? Y la fuente le dijo, ay, Mariquita, lo que ha pasado, que es que la paloma se cortó porque el pajarito se cortó porque el ratón Pérez se cayó por la golosina de una, y la cucarachita suspira y, pues yo, dijo Mariquita, rompo la jarra. Y rompió la jarra. Y cuando Mariquita llegó a palacio sin jarra y sin agua, la reina le dijo, Mariquita, tonta, ¿qué has hecho con Su Majestad, respéteme. Pero es que la fuente se quedó sin, porque la paloma se cortó porque el pajarito se cortó porque el ratón Pérez se cayó por la golosina de una, y la cucarachita suspira y, pues yo que soy la reina, me quito mi vestido rojo y me pongo de luto. Y la reina se vistió de negro, que es vestirse de luto, sin alhajas y sin pintalabios, de negro. Y triste, porque si no estás triste, ¿para qué el luto? Y cuando el rey vio a su esposa de luto y triste, le dijo, pero cariño, ¿qué te ha pasado? Y él dijo, es que Mariquita rompió porque la fuente se quedó sin, porque la paloma se cortó porque el pajarito se cortó porque el ratón Pérez se cayó por la golosina de una, y la cucarachita suspira y, pues yo que soy el rey me quito la corona y echo a correr. Y el rey corrió hasta casa del médico de palacio, cogió al médico por una mano y se fueron corriendo juntos el rey, el médico, la reina, Mariquita. Detrás iban volando la paloma y el pajarito, llegaron y entre todos salvaron al ratón. Lo limpiaron, lo curaron, lo vendaron. El médico le recetó un caramelo de chocolate, una marraqueta con palta, un jarabe de espinaca, 2 huevos fritos y un helado de fresa. El ratón se tomó todo aquello y soltó un trocito de cebolla que tenía metido en la nariz. Y con el esfuerzo del estornudo, no sé si os ha pasado, pero se le fue un pedete. Y fue por el pedete que la cucarachita Martina supo que su maridito estaba vivo. Se acercó, le dio un besito cariñoso en el cachete, se fue hasta la cocina, cogió una cacerola, le puso agua templada, harina de hacer bizcochos y preparó un pegamento mágico que se llama engrudo. Y con el engrudo le pegó el pico al pajarito, la cola a la paloma, la jarra a Mariquita. La reina se puso un vestido rojo con flores azules, verdes y violetas. El rey se puso la corona. El médico fue a ver otro paciente y la vieja fuente volvió a tener agua corriente. Y este cuento entró por un caminito plateado y salió por otro dorado. Colorín colorado. Bueno, no sé si digo algo del cuento. Yo no sabía qué cuento iba a contar. Voy a ponerme aquí que me gusta aquí. Andrés y Griselda me pidieron esta historia, yo había barajado. Siempre que Andrés me propuso, le dije un cuento acumulativo, porque yo soy un defensor de los cuentos acumulativos, por varias razones. Primero, para mí, hoy le hablaba con Nico, me bajé del avión y Nico me fue, ¿no está Nico que lo vio por ahí? Nico me fue a buscar y hablaba con Nico y le decía, siéntate aquí, cariño, y le decía, para mí el niño es un sujeto ético, poético y lúdico. Eso es un niño. Ético, poético y lúdico. Y los cuentos acumulativos ofrecen, desde mi punto de vista, la seguridad de una estructura que te permite jugar. Jugar con el cuerpo, con la voz, con el ritmo, con las imágenes, y el niño o la niña nunca se pierden. Y por eso a mí el cuento acumulativo ofrece, sobre todo en las primeras edades, ya después este cuento le funciona en tercero de primaria, este cuento funciona por varias razones. Y un detalle curioso de esta historia, que sé que gusta tanto, y es que cuando Carolina hablaba hace un ratito, yo iba tomando nota a pesar de mi falta de neuronas, que vengo medio dormido, llevo 24 horas viajando,
hablaba algo curioso y era del hechizo. Y muchas veces trabajando con niños perdemos la perspectiva de la empatía en virtud de la simpatía. Y cuando Carolina hablaba del hechizo, el hechizo es un acto de empatía. Es un juego de embrujo en el que entramos todo en ese caldero mágico. Este cuento yo lo conté, forma parte de mi infancia, de mi más tierna infancia de ya hace 60 años. Y lo saqué por casualidad en una zona de Madrid que los niños son muy pitucos, muy sí. Y cuicos se dice por aquí, ¿verdad? Y entonces yo no suelo usar diminutivos, salvo que sea menester, porque a mí me aburren. Los diminutivos latinoamericanos esconden tanto clasismo, tanta misoginia, tanto racismo, que me asustan los diminutivos. Perdonadme, chilenos, pero sabemos que es así. El caso es que yo trato de no usarlos. Y digo yo a un montón de niños cuicos, había una vez una cucaracha. Y como si hubieran visto una cucaracha, hicieron todos ¡asco! Que en una casa de cuicos no hay cucaracha, pues no tienen nada que hacer. Y claro, ahí me doy yo cuenta de que ya a los niños no les gustaba el cuento. Porque a priori habían rechazado a la protagonista de la historia. Y yo me traumaticé. Pero como yo soy también un niño hiperactivo y gordo, acostumbrado al rechazo, automáticamente di la vuelta y le dije, pero no, chicos, no era una cucaracha cualquiera. Y empecé a dibujar esta cucaracha que hoy os he contado, que se duchaba, que se vestía, que se pintaba. Y fue muy bonito porque a medida que yo le iba poniendo atributos de higiene y de belleza a la cucaracha, las niñas y los niños se iban entregando. Termino, siento a la cucaracha en el portal y en el momento en que siento a la cucaracha hay una niña que levanta la manita así y me dice, digo yo, ¿qué? Que no la has peinado. Ya no era una cucaracha. Por eso habéis visto que en la descripción yo le pongo un turbante, porque si la peino no es una cucaracha. Si le pongo un turbante, sí. Y por eso yo siento, ahora que estamos hablando de las infancias, de los niños y de las niñas, creo que cuentero que se precie desde el respeto siempre tiene que intentar correr el riesgo de contar para niños y niñas. Porque te ayudan a moldar el ego, te ayudan a cambiar la mirada sobre el texto, te ayudan a entender la cantidad de prejuicios que vamos construyendo en la verticalidad y te ayudan a encontrar esos otros resonadores de los que hablaba Carolina en la voz, que son la ternura, la memoria, las ausencias, las presencias, los silencios. Eso. Bueno, te iba a preguntar primero, Aldo, ¿cómo conocía la anécdota del asco para que contara eso? Pero como ya lo hiciste, claro, paso. Es que, perdona, que yo le pregunté a Caro, ¿qué hago? ¿Cuento un rollo o voy directo al cuento? Y dice Carolina, vete directo al cuento. Y como Carolina a mí me manda como quiere. No, pero está bien, así era. La idea ahora es conversar entonces un poco y tener también espacio para sus preguntas sobre estas tres formas de acercamiento al cuento de puesta en escena que son similares y distintas, porque todas están contando una historia. Pero vemos que en el caso de Aldo y de Griselda no hubo ningún objeto más allá de la cajita que trajiste para mostrar, un dispositivo que aparece. Y en el caso de Claudia, quizá partimos contigo, Claudia, Bueno. hay un trabajo material. Entonces, lo primero, me gustaría preguntarte, varias cosas, pero... que nos cuente un poco de la adaptación, cómo se hace. ¿Elegiste primero el cuento o ya pensaste en una arpillera y después buscaste el cuento? ¿Cómo fue esto de encontrarte con contar cuentos con este tipo de materialidad? Un camino no tan corto en donde me he ido llevando muchas sorpresas. Voy a partir por una verdad absoluta y luego voy a partir con verdades individuales que me fui encontrando en este caminar. La verdad absoluta es que el cuento es el rey. El cuento es el que brilla y no hay nada más importante que el cuento y que la historia. Y luego vienen todas estas otras verdades que me he ido encontrando en este caminar. Yo empecé al revés, comencé contando para niños, nunca terminé, y después me fui contando más para adultos. Y cuando me di cuenta que contar para adultos es igual que contar para niños, entonces y que lo disfrutan igual, ahí como que me relajé con los adultos. Trabajo hace 8 años para la red de bibliotecas públicas de Pudahuel, contando todos los días para niñas, niños, adultos mayores, adultos también, en colegios, en jardines, en prebásica, y para todo tipo de infancias. Y me encontré con una sorpresa
que para mí era sorpresa, porque en nuestros tiempos, que a lo mejor no son tan antiguos, no se diagnosticaban tanto las neurodivergencias. Entonces, cuando yo llegaba de pronto hablando que en este bosque apareció un mono y había niños que no veían el bosque y tampoco veían el mono. Y lo constaté con las mismas profesoras y educadoras, ¿no? Me dice si él es lógico concreto, y ahí a lo mejor concuerdo con lo que decía ahí nuestro amigo de polera roja, como lógico concreto, tiene que verlo, tiene que tocarlo, tiene que saber que hay un mono, tiene que ver el mono, porque más que tú le digas, este es el mono, y el mono es café, y el mono se rasca, y el mono, él no va a ver el mono. Y aunque tú le pongas el bosque, entonces fue como un baldazo de agua fría, porque uno, un narrador que trabaja con la palabra, con crear realidades, con levantar esta imaginación, se me desploma y se me presenta este nuevo desafío de llegar a las neurodivergencias, que, ojo, no son pocas, son bastantes. Y a mí me sorprendió muchísimo. También el desafío de tener que llegar para ellas y ellos. Y por otra parte, siempre he pensado que los cuentos tenemos la alegría y somos una de las pocas artes que caminan y dialogan de la mano de muchas otras artes. Vamos caminando por ese riel paralelo junto con los actores y no somos actores, con los payasos y no somos payasos, con los mimos y no somos mimos, con la música y no nos convertimos en mazapán, con la psicología, con la pedagogía. Caminamos siempre dialogando con estas otras artes. Y ahí me junto con una de las artes que más me impacta a mí, que es el arte textil, y donde conozco a las arpilleristas de la dictadura, las arpilleristas de la toma de Peñalolén, que nos hacen una clase magistral de muchos meses y nos cuentan este maravilloso mundo de las arpilleras chilenas, en donde con retazos van bordando y contando historias. Historias dolorosas, de angustia, de represión, y que hasta el día de hoy podemos verla incluso acá en el museo que está acá al lado, en el de la Memoria y los Derechos Humanos. Y nos hace mucho sentido los cuentacuentos que estábamos ahí, la María José estaba ahí también en ese gran curso, y nos piden ellas que sigamos contando historias a través de las arpilleras, pero ya no de dolor, sino que de color. Y entonces cuando uno es de repente como un volcán de creatividad, como me dice el César Muñoz, así como que y todo me hace sentido. Texto, textil vienen de la misma raíz. Nuestros cuentos tienen trama, nudo, desenlace. Utilizamos las metáforas de la costura para contar la historia. Y es como que ¡fum! Todo se alineó y claro, sigo contando historias para honrar la memoria textil de nuestro país. Sigo contando historias también para estos niños neurodivergentes que necesitan ver, que necesitan tocar, que necesitan la mixtura, que necesitan maravillarse, que necesitan asombrarse. Escuchaba también un tiempo atrás a un doctor en neurolingüística, Chema Lázaro, que hablaba de que a los niños no se les pide la atención, así como, cállate, oye, poneme atención, sino que se les secuestra. Y una de las formas de secuestrar esa atención para mí ha sido lo textil y ha sido lo sorpresivo, como esta historia de la madre loable, pericotable, tarantantable, que es como, ¿qué truco es ese? Se me presentó el desafío grande de cómo desde un texto lo llevo a lo textil, cómo hago que los elementos se muevan, que aparezcan. Goce es un bolsillo, la ballena, en donde las cosas desaparecen y después aparecen. El al se mueve con hilos invisibles, los tehuelches y las chozas están con imanes. Entonces, todas esas cosas sorpresivas, siento yo que han logrado que llego a las infancias desde otra vereda. Así que yo feliz con seguir cultivando y poner en valor el arte de la arpillera en los textos, en los cuentos. Me gustaría preguntarte, quizá para después, pero para dejar planteada la pregunta por si hay tiempo, si tú primero trabajas el cuento y ya conoces el cuento y lo puedes contar sin la arpillera y luego la arpillera. Sí, claro. O sí, así va. No, bueno, claro. Me tengo que enamorar de un libro, de un cuento, de una historia y después, ¿y si lo llevo al textil? Hay algunos que no me funcionan en la cabeza. Hay otros, por ejemplo, como la historia de Nandi,
Para los que lo conocen, la Nandi lleva fruta en la cabeza y los animales se la van robando. Entonces un desafío de ingeniería, si se quiere, llevar la Nandi a textil. Entonces digo, ¿cómo lo hago? Puedo llevar cuentos a la tela como un cuento concreto o como un escenario textil para contar distintas historias. Y se me ocurrió coser África, como yo pienso que es África, con ese fondo naranja que le da el tono cálido, y en donde aquí no hay personajes, nada. Y luego la Nandi, no sé si contarles todos los secretos, pero luego la Nandi va caminando con el canasto con fruta y van apareciendo los animales y se los van sacando. Y cuando llega donde la amiga al final, se comen las mandarinas. Y aquí sí es un escenario concreto, porque aquí no puedo contar otra historia. Acá si yo quiero puedo contar otras historias de África. Entonces es todo un pensar de cómo hago que este cuento funcione en lo textil. A veces me dicen, ¿cuánto te demoras en hacer una arpillera? Pues me puedo demorar 3 días, pero en pensar esta me puedo demorar 5 años. Estaba pensando que Aldo decía, bueno, daba la anécdota de enfrentarse a un público, en este caso, como que le tuvo asco al cuento y ahí aparece algo. En tu caso, Claudia, de enfrentarse a un público que no veía la imagen que tú proponías. Entonces, Griselda, la pregunta que me nace es, al momento de enfrentarse a un público de niño y niña más pequeños, donde a lo mejor las palabras, el vocabulario no está tan desarrollado, ¿cómo se hace? ¿Cómo es ese ingreso? Bueno, primero decir que yo tengo 66 años, de los cuales 30 narré solo para infancias. Primero espontáneamente, sin tener mucha conciencia, siendo maestra jardinera y porque me gustaba contar cuentos. Y después empecé a estudiar la técnica de la narración oral, a su vez estudiaba teatro. Pero teatro para infancias, o sea que siempre mi público fueron las infancias, desde maternal hasta toda la primaria. Nunca me puse mucho a pensar mientras hacía, debo decir, pensaba en la técnica, pensaba en lo que sigo pensando hoy y que creo que a mí es algo que a mí me cuesta muchísimo, encontrar ese cuento que me enamore, encontrar ese cuento en el que voy como una mamiusca sacando otras, porque primero el cuento me tiene que seducir, enamorar y atrapar y dispararme muchas imágenes a mí, y como también canto, echo mano casi inconscientemente de esa musicalidad, busco las poesías que me dan más musicalidad, otras que me dan la narrativa. Entonces es un proceso de años que no lo puedo resumir en una fórmula. Lo que yo decía ayer en el taller, y lo vuelvo a decir para los que no estaban en el taller, cuando yo me enfrento a un público de un jardín maternal, y cuando hablamos de maternal, allá es pensar de 1 año a 2 años, 3 años, ahí sí tengo que empezar a pensar en otro tipo de dispositivos, en otro tipo de instalaciones más sensoriales, que le den textualidad a las texturas, olores, sonidos, justamente para entrar en ese universo que no tiene pacto ficcional, que no puede, por eso digo, el teatro para las primeras infancias, pensando en el teatro o en la literatura, así con el hilo conductor, la narrativa, el conflicto, el desenlace, un niño de 6 meses a 2 años no lo tiene, no lo puede hacer, pero sí puede experimentar esto que viene de lo sonoro, del ritmo, de la melodía, de los sonidos, que es tanto el de una campana como un pajarito que les decía ayer que yo uso, que lo lleno de agua, y además de que el objeto es muy bello, cuando lo hago sonar aparece el sonido del agua y se transforma en el sonido del pájaro. Entonces ese pájaro puede ser un dispositivo para comenzar con una poesía, con una canción,
Pero tampoco quedo atada a que porque son muy pequeños es poesía o es canción o es retahíla. Digo, yo creo que todos estos procesos son búsquedas, como lo es el teatro, como es la pintura, como es buscar la organicidad en la identidad que tenemos cada narrador, ver qué ensamblamos. En el caso de a mí, siempre vos me contaste que vos ensamblaste 2 cuentos ahí. Sí, acá hay 2 historias. Hay 2 historias ensambladas y esa fue una búsqueda de Aldo, digamos, que de una cosa, y también es una búsqueda cuando vamos probando esa textura y eso es lo que va ocurriendo. La niña que te dice no tiene pelo y también te da elementos para completar lo que después uno termina llevando a lo largo de su vida profesional, porque yo, qué sé yo, el de la lora, que lo puedo hacer de media hora, de 5 minutos, ¿por qué? Porque la lora, cuando dice, y ahora que dice la lora, yo voy metiendo ahí los limericks de María Elena Walsh, los trabalenguas, y a veces es más largo, todo depende también de la empatía de la que habla Aldo con el público, para saber si vamos con la reiteración, bueno, ahí está también lo acumulativo y la reiteración, porque hay para los que, bueno, yo estudié pedagogía, sabemos que hay una fascinación en la infancia con la reiteración, porque ¿qué produce esa fascinación? El me lo sé, y entonces yo también voy con el otro, y entonces por eso el acumulativo cierra, por eso la reiteración. Yo me acuerdo y me encanta también cuando uno lo lleva al límite. Yo cuento medio pollito, bueno, cuando el rey se lo come después de todo ese proceso de tanto sufrimiento, los chicos quedan como, ay, se murió, porque parece que nadie se puede morir en los cuentos para chicos. Y dejar en ese cuento, por ejemplo, yo dejo latiendo un segundo que se murió. Y se murió. Esto que hizo él hoy, bueno, se cayó en la olla y se cayó, bueno, es muerte. Y jugar con eso para decir, pero, y ahí viene el remate. Una vez Marco Mosqueda, un narrador colombiano, eran 250 niños en un festival que yo organizo, y contaba del pollito que se le atraviesa... El granito sí, que queda con la pepita acá. Y que empieza a buscar pedido que les y empieza también, ¿no? Porque y hace, y lo mata. O sea, llega un momento que después de todo eso queda el pollito muerto y hasta lo entierran. Y se crea una sensación, yo me acuerdo que era como, y de repente no sé qué pasa, porque ahora ya no me acuerdo, que mágicamente lo desentierran, le hacen RP, bueno, y lo resucita. Y yo digo, qué maravilla jugar con eso, ¿no? Y eso, soy de las que creo que el cuento tradicional, toda la oralidad tradicional, tiene la seguridad, la estructura, las cosas pasan de verdad, los malos son malos, los buenos son buenos. Creo que la literatura actual está tan ñoña y adultocéntrica, que entonces si vamos a hablar de la diversidad sexual vamos a ir por acá, si vamos a hablar de la muerte vamos a ir por allá. Mientras tanto los niños les explotan bombas, los padres y madres. Aprovechando que sale el tema, hago una pregunta más como breve para acá, o sea, para que todos respondan la misma, y abrimos a un par de preguntas al público sobre la selección. O sea, ¿cómo eligen ese cuento que quieren contar? O cualquiera, no necesariamente este, porque estoy pensando que hay gente que ha venido o que va a ver después esta grabación que trabaja en biblioteca o que son profesores y de repente no saben qué contar o no saben si será un buen cuento o no. ¿Cómo hacen o qué consejos se les podría dar como en ese momento de seleccionar pensando en este tipo de público? Para mí es importante que me lleve a un lugar en el que yo pueda jugar. Yo, quienes me conocen de cerca saben que soy un poco infantil y egocéntrico, pero hoy lo hablaba con el Nico. Como todos los niños. Sí, pero soy muy infantil. A mí si el cuento no me permite, si no me lleva a un lugar en el que yo puedo reírme conmigo mismo, jugar conmigo mismo, perderme en el cuento y sobre todo, a propósito de esto, que me permita llegar siempre que yo lea el cuento, perciba que es una primera vez.
el cuento que yo había elegido para contar esta mañana, que luego me dijeron que no, fue muy curioso porque lo conté en México. La primera vez que lo conté es un cuento mexicano al que le puse un motivo de un cuento de Laura de Betach, el del granito tan pupí, Sí. que me gusta mucho. Y estoy contando para chicos de 3, 4 y 5 años en una escuela infantil en Oaxaca. Y yo digo, y la viejita quería plantar el grano de maíz. Bueno, lo voy a contar mañana para que sepáis. Pero de pronto le digo a los chicos, y la viejita quería cosechar maíz para hacer tortillas. Y en ese instante, este ser inconsciente que me habita se dio cuenta de que no tenía otro gesto y me iba a tirar toda la puñetera mañana así, para que los chicos pudieran sumarse al juego. Y en el momento en que hago tortillas, y me quedo, porque habéis notado que yo hago mucho este gesto, inconscientemente, y cuando hago así me dicen los chicos, memelas, que son unas tortillitas gordas y chiquititas de Oaxaca. Y ya cuando los niños me dicen memela, yo le hago así, me dicen tlayudas, y ellos mismos empezaron a interpretar el gesto con la información que ellos tenían. Y el año pasado aquí en Calama ya le pongo humitas, tortillas, y entonces cuando ya me iba se me acerca un niñito de 4 años y me dice, y se te ha olvidado el pastel de choclo. Claro, ese es el cuento que a mí me gusta contar, cuando el chico trasciende la rítmica, que para mí es importante, porque para el chico se vuelve una experiencia vital. Entonces yo los busco y los ensayo conmigo mismo, y si me divierto, y si me pierdo, y si me equivoco, esos son los que me gustan. Si me lo da todo ya hechecico, pues no, porque yo además soy muy de dejarme llevar. Sí, lo mismo que él, y como dije antes, a mí me cuesta mucho elegir los cuentos. Creo que es el trabajo más arduo, por eso vuelvo siempre a los amores, a los viejos amores, porque son los que me acompañan, los que crecen, los que cambian con cada lugar donde uno lo cuenta. Una cosita, perdona, que ahora me vino cuando escuchando a Griselda. También hay una cosa que me tira muy para atrás de la literatura infantil actual, contemporánea, es la manera en que esconde descaradamente las moralejas y las moralidades. Cuando un cuento te va llevando por un camino luminoso y de pronto te dan una moraleja en una sociedad que necesita tanto de la ética, digo, no lo quiero. Es decir, cuando a mí el cuento me dice que me tengo que cepillar los dientes, pues no, porque yo me he bajado de un avión hace 4 horas y no me he cepillado los dientes, ya que estoy tan feliz con mi aliento de 14 horas de vuelo. Es decir, ¿cómo yo le voy a decir a un niño? ¿Sabes? Me explico eso. Es decir, cuando un cuento literario me subraya una intención moralizante, sea de izquierdas, de derecha, de arriba, de abajo, de lo que sea, no me interesa. A mí me interesa que el cuento termine en un lugar en el que el niño se quede cuestionándose el mundo, porque mientras el niño y la niña se cuestionen el mundo, va a seguir creciendo la cultura. Claro, por eso per se, tratando de responder, no es que busco el cuento como cuando me contratan en las escuelas y dicen, ¿tenés algo para trabajar la sexualidad? ¿Tenés algo para trabajar la solidaridad? Me lo piden tanto con las obras de teatro como con los cuentos. Y yo hago una militancia así a lo de, bueno, para los cuentos y el teatro, la belleza es su inutilidad. Es que te conmuevan, que sean bellos, que sean poéticos y que no sean subsidiarios de absolutamente nada. Y cuando me enamoro de los cuentos en esa búsqueda, hago eso, ¿no? Quiero hablar de este cuento que yo conté, que es de Graciela Cabal. Este es un libro ilustrado. Ella fue como precursora cuando nadie hablaba de los libros ilustrados, porque es un cuento que empieza todo oscuro, 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 gris, hasta que aparece el perro. Y ahí sigue, o sea, tiene como una segunda lectura de eso. Y es el único cuento que yo cuento literalmente, porque Graciela Cabal tenía una forma de estructurar el lenguaje, que es motivo de tesis doctorales y demás, en donde hay capas y capas y capas de cómo lo está diciendo. Por eso reitera y conforma la oración, y eso hace como una musicalidad que obviamente contado con el cuento adquiere otras lecturas, ¿no? Pero en general, cuando cuento los cuentos tradicionales, bueno, me tienen que divertir, me tienen que disparar. Y esto que dice Aldo, el otro tiene que darle la posibilidad al otro que complete
con su biografía, porque si no, no hay empatía, no hay comunión en lo que estamos haciendo, ¿no? Y cuanto más grandilocuente lo hagamos, más engolado, impostado, más aleja, digamos, ¿no? ¿Y en tu caso, Claudia? En mi caso, yo creo que los cuentos me encuentran a mí. Yo leo, busco, miro, youtubeo, tiktokeo, miro por aquí, miro por acá, y a lo mejor puede sonar como muy egoísta, pero siento que primero está mi goce y disfrute con la historia, porque si yo gozo y disfruto, voy a poder hacer gozar y disfrutar a los otros. Y hay cuentos que yo les encuentro potencial, y como decía Aldo también, uno le pone tanto de su cosecha que uno los transforma. Hay uno que se llama La parte que me falta, que cuando lo he leído, que es como un Pac-Man que busca la parte que le falta, y lo he visto en YouTube o contar, siempre es como triste. Voy buscando una parte que me falta, y encontré que era tan bueno el cuento que le pegué la vuelta, también lo tengo en textil, y está contento. Voy buscando la parte que me falta, va contento buscando esa parte que le falta. Lo mismo con Choco, encuentran una mamá. O sea, hay cuántos niños que de repente no tienen mamá y no le puedo poner yo, voy buscando una mamá. No, porque yo no sé lo que le pasó a su mamá, a lo mejor tiene, se murió, no sé. Entonces Choco va contento, voy buscando una mamá. Incorporo canciones, folclore poético infantil, pero ese es como el requisito. Leo un montón, veo un montón, miro un montón, escucho un montón, y cuando el cuento me hace gozar y disfrutar, yo digo, ese es. Tenemos espacio como para una pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta que...? Una pregunta, tenés que hacer un sorteo. Sí. Bueno, vamos a ver. Nadie, todo el mundo tiene hambre ya. Sí, todo el mundo tiene hambre. ¿Quedó alguna pregunta ahí pendiente? ¿Alguien que le quedó algo que quería preguntarle a alguno de los tres? Yo quiero comentar una cosa. Bueno. Yo crecí con una serie de televisión que se llamaba Los Walton. Una serie vieja de una familia y eran como 9 hijos. Y crecí. Y siempre decían al final, hasta mañana John Boy, hasta mañana Merian, por las ventanas, ¿no? Era como antes de los singles, de la Casa de la Pradera, era como los anteriores a los singles, ¿no? Entonces ellos hasta mañana, John Boy hasta mañana, Merian, y siempre cuando había un conflicto familiar se sentaban y dialogaban con los padres y todo. Y un día, porque yo pensaba que yo quería una familia así, ¿no? Que así era como debería ser la familia, digamos, ¿no? Y un día como que entendí que eso no era verdad. Que en mi casa no es hasta mañana John Boy, hasta mañana Merian, o que los papás tenían una pelea con Fernando y los papás te sentaban y dialogábamos y quedábamos dándonos la mano y todo eso, jamás. Uno quedaba a muerte con el hermano hasta que se arreglaba en otra patada y ya, quedaba lista la solución, ¿no? Y es que ahorita estaba pensando en cuando uno es niño, que es lo que dice Gris, ¿no? Orientada por mi propio deseo, que es lo que está diciendo Claudia. Tu propio deseo de infancia, y de repente decís, claro, hay que considerar al niño como cuando vos eras niño, que ni eras tonto, ni eras soso, ni eras bueno. Eras. Ni eras malo. A veces bueno, a veces malo, a veces no. Y que en ese clic del despertar de los Walton, cuando yo descubrí que hasta mañana John Boy no, fue como un gran paso para descubrir el derecho de una familia normal, que yo no tenía que añorar a los papás Walton, que los míos eran los míos, digamos, y que esa familia no era una familia real. Entonces, pensando en ese niño que uno ha sido, es como la única manera que uno puede contestar al niño que tiene ahora, que es como ahora la cosa de que a los adolescentes no les interesa nada. Este es el discurso de los maestros. No, es que no hay planes para adolescencia porque a los adolescentes no les interesa nada. Los adolescentes fingen que no les interesa nada, pero les interesa todo. Porque yo recuerdo en la adolescencia que vos estabas decidiendo qué ser ibas a ser, cuál iba a ser tu ética, cuál iba a ser tu partido. Y cuando pensás que el adolescente, a pesar de que se acueste así en la mesa, cuando vas a contar y haga, ay, qué pereza, no te doy ganas de nada. Mentiras. O sea, por supuesto que te interesa. Vos seguís fingiendo que no te interesa y ya veremos qué pasa mientras se hace el relato.
Don Andrés, a propósito de lo que me decía Carolina, cuando yo decía hace un ratito lo del contar para niños, cuando contéis para niños y niñas, deteneos a mirar cómo reaccionan. Porque es importante que el juego con los niños y las niñas recobre esa cosa que perdemos siendo adultos que se llama verticalidad y recupere la horizontalidad. Cuando tú decías lo de la muerte, cuando tú le dices a los niños de 3 años la muerte, se quedan como... A los de 5 se quedan y los de 7 hacen... Sí, 3 reacciones distintas sobre el mismo, en el mismo ratón, los de 3 años te hacen, los de 5 hacen y los de 7 se ríen porque esa muerte está cerca del miedo y ya el miedo hay que esconderlo a través de la risa. Entonces, eso te va enseñando cómo tienes que pulsar y qué teclas tienes que pulsar a la hora de relacionarte con ellos. Por eso insisto en lo de la empatía, que invertimos tanto tiempo en ser simpáticos con los niños y ya para simpáticos y tontos están Dora Exploradora, Pocoyo, Disney y toda la pendejada neoliberal que nos está comiendo el coco. La traición del ego, ¿no?, que tenemos todos. Que es de decir, yo estoy acá para seducirlos, para enamorarlos y no es así, o sea, uno está acá para crear verdad y belleza. Y si uno crea verdad y belleza con los niños, con los adultos, crea emoción, crea ese puente que queremos crear, ¿no? Lo otro, si no, es lo que dijo, es exhibicionismo, no estamos acá para gustar. Por lo menos creo que... No, bueno, un poquito también. Pero digo, me parece más importante tener claro lo otro, ¿no? Muchas gracias, Claudia, Griselda, Aldo. Un aplauso, por favor, para nuestros exponentes de esta sesión dialogada. Maravilloso. Tenemos ahora un tiempo para ir a almorzar y los que tienen taller nos vamos a juntar acá mismo en la entradita, no en el auditorio, sino que afuera, 10 para las 3 para irnos al taller que le corresponda que los puedan llevar. Sí, o 3 menos 10 para la gente que no es chilena y necesita. Sí, 10 para las 3. O 2.50.